Parte 2. El Mesías según Torá y Tanaj. Capítulo 4. La identidad básica del Mesías. 1. El Mesías como hombre real. El primer dato que debe fijarse con claridad es este. El Mesías esperado por la Escritura aparece, en su forma básica, como un hombre real levantado por Yahweh. Esto parece obvio, pero no lo es. Muchas interpretaciones posteriores han tratado al Mesías como si la primera pregunta sobre él fuera metafísica, si es una deidad, una emanación, una hipóstasis, una encarnación o una persona eterna que solo adopta carne. La Torá y el Tanaj no comienzan ahí, comienzan en otra parte. Yahweh promete levantar una figura humana concreta dentro de la historia del pacto. Devarim 18:18 establece el patrón. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Será levantado por Yahweh, será de entre sus hermanos y será como Moshe. Nada en ese texto sugiere una figura abstracta, incorpórea o ajena a la condición humana del pueblo. Al contrario, la expectativa es profundamente histórica y humana. La misma lógica aparece en las promesas davídicas. En Shemuel Bet 7:12, Yahweh dice: «Levantaré después de ti a tu simiente, la cual saldrá de tus entrañas». Eso no describe una figura celeste atemporal, sino descendencia real, continuidad humana y genealogía concreta. El lenguaje de simiente, hijo, linaje, tronco, raíz y renuevo empuja primero hacia una comprensión histórica y humana del Mesías. Los profetas mantienen este perfil. Yeshaya 11:1 habla de una vara del tronco de Yishai. Yirmeya 23:5 de un renuevo justo levantado a David. Yehezkel 34:23 de un pastor levantado sobre el pueblo. Todos estos retratos presentan una figura humana levantada dentro de la historia de Israel. Si una persona del tiempo del Segundo Templo hubiera leído solo Torá y Tanaj, el punto de partida natural no sería esperar una persona divina preexistente, sino un hombre levantado por Yahweh, dentro del pueblo y dentro del pacto, con una misión suprema. Esa es la base textual mínima. 2. El Mesías como profeta como Moshe. La expectativa mesiánica no es solo real y davídica, también tiene una dimensión profética decisiva. En Devarim 18:15 al 19 es programático. Yahweh levantará un profeta de entre los hermanos. Como Moshe, pondrá sus palabras en su boca, y el pueblo deberá oírlo. Este texto no agota todo el retrato del Mesías, pero sí fija un patrón esencial. El gran enviado futuro de Yahweh se moverá dentro del molde de Moshe. Ser como Moshe no significa necesariamente repetir cada detalle de su vida. Significa compartir elementos estructurales, ser levantado por Yahweh, hablar palabra recibida, tener autoridad extraordinaria, mediar entre Yahweh y el pueblo, y exigir obediencia no por sí mismo, sino por la palabra de Yahweh. Esto controla la expectativa. Si la figura prometida debe ser como Moshe, cualquier lectura posterior del Mesías debe responder esta pregunta. ¿Sigue siendo reconocible el patrón profético del enviado humano levantado por Yahweh? Si una lectura rompe por completo con ese molde y lo convierte en otra clase de ser, la carga de la prueba es muy alta. Al mismo tiempo, decir que el Mesías encaja en el patrón profético no significa reducirlo a un profeta cualquiera. Significa que una de sus dimensiones esenciales será la de portavoz, revelador, enviado, mediador de palabra y representante supremo de Yahweh. El Mesías, según la Torá, debe poder ser reconocido como una figura que prolonga y supera el patrón de Moshe, no como alguien que lo niega o lo vuelve irrelevante. 3. El Mesías como siervo levantado por Yahweh. La figura del siervo es una de las más importantes para entender la identidad mesiánica, porque corrige dos errores a la vez: la idea de un Mesías reducido a puro poder político y la idea de una figura autooriginada y autosuficiente. En Yeshaya 42:1, Yahweh dice: «He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi ruaj». Este texto concentra varios rasgos decisivos. Es siervo, es escogido, Yahweh se complace en él, Yahweh lo sostiene y Yahweh pone su ruaj sobre él. Todo el perfil es de dependencia y designación, no de autoexistencia independiente. El siervo de Yahweh
No aparece como rival de Yahweh ni como otro centro divino. Aparece como el instrumento obediente mediante el cual Yahweh trae justicia, luz, restauración y redención. En Yeshaya 50, 4-7, escucha, aprende, recibe lengua enseñada, no se revela y ofrece su espalda. Ese perfil no corresponde a una figura autosuficiente, sino a un hombre formado en obediencia radical. En Yeshaya 52-53, el siervo no solo obedece, también es despreciado, sufre, carga, intercede y finalmente es vindicado. Eso integra el sufrimiento dentro del perfil mesiánico. El Mesías, por tanto, no debe definirse solo como rey o conquistador. También debe poder reconocerse como siervo levantado, sostenido, ungido y enviado por Yahweh. El patrón sigue siendo el mismo. Yahweh elige, unge y sostiene. El siervo obedece. 4. El Mesías como rey davídico. La esperanza mesiánica no puede entenderse sin la promesa hecha a David. En Shemuel Bet 7:12-16, Yahweh promete levantar una descendencia de David, afirmar su reino, establecer su trono y mantener una relación especial con él. Este texto es una de las bases más sólidas de la esperanza mesiánica. A partir de aquí, el Mesías será esperado como heredero del trono de David, figura real, gobernante justo y centro de la restauración del reino. Los Tehilim desarrollan ampliamente esta expectativa. Tehilim 2 presenta al ungido de Yahweh, entronizado en Sion. Tehilim 89 recuerda el pacto con David. Tehilim 110 muestra una figura real elevada a la diestra. Tehilim 72 describe un reinado de justicia, paz y alcance amplio. Los profetas mantienen la misma línea. Yeshaya 9:6-7, Yeshaya 11:1-10, en Yirmeyah 23 y Yehezkel 37:24-25. Esto significa que el Mesías es rey, sí, pero no en un sentido puramente político, al estilo de los reinos de las naciones. Es rey porque Yahweh lo establece, porque juzga con justicia, porque pastorea, porque reúne, porque restaura y porque expresa el gobierno de Yahweh sobre su pueblo. El Mesías debe poder ser identificado como el rey davídico prometido, levantado por Yahweh, con derecho real y con misión de restauración. 5. El Mesías como pastor de Israel. La figura del pastor es fundamental porque integra autoridad, cuidado, gobierno y cercanía. En Yehezkel 34, Yahweh denuncia a los malos pastores de Israel y declara que él mismo buscará a sus ovejas. Pero en el mismo capítulo añade, levantaré sobre ellas a un pastor, mi siervo David. Yehezkel 34:23. Este texto une dos realidades. Yahweh mismo pastorea a su pueblo, y a la vez lo hace por medio de un pastor humano levantado por él. Aparece otra vez el mismo patrón. Yahweh es la fuente. El siervo levantado por él es el agente pastoral. Mica 5:4 lo confirma. El Mesías pastoreará con poder de Yahweh, con grandeza del nombre de Yahweh su Elohim. La estructura es exacta. El Mesías pastorea, pero lo hace en el poder de Yahweh y en el nombre de Yahweh su Elohim. El texto distingue claramente entre el Mesías y Yahweh su Elohim. El verdadero Mesías, entonces, no será solo un rey distante, sino un pastor que guía, guarda, alimenta, reúne y defiende. La imagen del pastor completa el retrato mesiánico. El Mesías no solo gobierna, cuida, reúne y pastorea al pueblo en el poder de Yahweh. 6. Síntesis. ¿Qué esperar si solo tuviéramos Torah y Tanaj? Después de revisar estos elementos, puede formularse una síntesis básica. Si una persona contara solo con Torah y Tanaj, debería esperar un Mesías con estas características mínimas: un hombre real, uno de sus hermanos, de la línea de David, profeta como Moshe, siervo de Yahweh, rey justo, pastor de Israel, y figura de sufrimiento y posterior exaltación. La conclusión del capítulo es clara. La identidad básica del Mesías, leída solo desde Torah y Tanaj, apunta primero a una figura humana levantada por Yahweh dentro de la historia del pacto. Esa figura reúne varios perfiles: profeta como Moshe, siervo de Yahweh, rey davídico, pastor de Israel, portador del Ruaj y agente de justicia, restauración y gobierno. Nada de esto obliga todavía a leer al Mesías
como Yahweh mismo en identidad ontológica. Lo que sí obliga a esperar es algo mucho más definido que un hombre cualquiera. Un hombre singularísimo, escogido y ungido por Yahweh, investido con su dabar, su ruaj y su autoridad, para cumplir una misión central en la redención de Israel y de las naciones. Ese es el retrato básico. Capítulo 5. Linaje y procedencia mesiánica. 1. Abraham, Yitzhak, Jacob. La esperanza mesiánica no aparece de golpe en David. Su raíz viene desde mucho antes, dentro de la línea del pacto. Si el Mesías es la figura por medio de la cual Yahweh trae cumplimiento, restauración y bendición, entonces debe situarse dentro de la genealogía elegida por Yahweh desde Bereshit. En Bereshit 12:3, Yahweh promete a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Luego en Bereshit 22:18, la promesa se enfoca aún más: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquí todavía no se define toda la figura del Mesías, pero sí queda establecido un dato decisivo. La bendición futura universal vendrá por la línea de Abraham. Cualquier esperanza mesiánica posterior debe, por tanto, permanecer dentro del marco patriarcal. El Mesías no será una irrupción ajena al pacto, sino la maduración de la promesa dada a los patriarcas. La promesa no queda abierta a toda la descendencia de Abraham indistintamente. Yahweh la concentra primero en Yitzhak, como muestra Bereshit 26:3-4, y luego en Jacob, como confirma en Bereshit 28:3-14 la bendición prometida. Sigue una línea elegida dentro del pacto. Por eso, el lector del Tanaj que espera al Mesías no espera una figura fuera de esta línea, sino alguien que encaje dentro de Abraham, Yitzhak y Jacob. El Mesías esperado por la Escritura debe situarse dentro de esa simiente elegida, porque la promesa de bendición universal viene por ella. 2. Yehudá y el cetro. La línea del pacto se estrecha aún más en Bereshit 49. En Bereshit 49:10 se dice: no será quitado el cetro de Yehudá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él la obediencia de los pueblos. Este verso ha sido muy discutido, pero para el propósito de este estudio, lo principal es claro. El texto vincula la esperanza de gobierno, cetro y obediencia de los pueblos con Yehudá. Aquí el Mesías empieza a perfilarse no solo como descendencia patriarcal, sino como figura ligada a realeza, autoridad, cetro, gobierno y alcance sobre los pueblos. No conviene imponer sobre Shiloh una solución doctrinal cerrada si el texto no la exige. Lo importante aquí no es fijar cada matiz lexical, sino reconocer el eje del pasaje. La línea de gobierno mesiánico queda asociada a Yehudá. Esto significa que ya desde Bereshit, el lector tiene razones para esperar que el agente principal de la restauración y del reinado futuro provenga de la tribu de Yehudá. El Mesías no solo debe pertenecer a la línea de los patriarcas, debe estar ligado al linaje de Yehudá, donde la Escritura sitúa el cetro y la esperanza de gobierno. 3. David y el pacto real. Si Yehudá da el marco tribal, David da el marco real y mesiánico en sentido pleno. El texto programático es Shemuel, Bet 7:12-16. Yahweh promete a David levantar su simiente después de él, afirmar su reino, establecer el trono de su reino y mantener una relación especial con él. Este pasaje no puede reducirse en sentido total a Shelomo, porque el lenguaje va más allá de un solo reinado inmediato. La promesa abre una expectativa prolongada y se vuelve fundamento de toda la esperanza mesiánica davídica posterior. Aquí aparecen elementos esenciales: simiente, casa, trono, reino, filiación y estabilidad duradera. Con esto, la identidad del Mesías ya no puede definirse solo como profética o servicial. Debe incluir también la dimensión de rey davídico. Los Tehilim reales desarrollan esta esperanza. Tehilim 2 presenta al ungido establecido por Yahweh. Tehilim 89 recuerda el pacto firme con David. Tehilim 110 muestra una figura real exaltada. Tehilim 72 describe un reino de justicia y amplitud. Los profetas mantienen la misma línea en Yeshaya 9:6-7, en Yeshaya 11:1, Yirmeya 23:5 y Yehezkel 37:24. Este punto excluye una lectura desencarnada del Mesías. El Mesías
No es un principio abstracto de redención. Está ligado a un pacto real histórico, a una casa concreta y a un trono prometido. Debe ser reconocido como el heredero de la promesa davídica, el rey justo levantado por Yahweh, cuya legitimidad está anclada en el pacto con David. 4. El renuevo justo. Los profetas usan una imagen muy importante para hablar de la procedencia y misión del Mesías, la del renuevo. Yeshaya 11:1 dice: «Saldrá una vara del tronco de Yishai, y un vástago retoñará de sus raíces». La imagen es doblemente significativa. Hay continuidad con la raíz y, al mismo tiempo, novedad de surgimiento. No se trata de una repetición mecánica del pasado, sino de una nueva irrupción desde la línea antigua. Yirmeyá 23:5 refuerza esta idea. «He aquí que vienen días», dice Yahweh, «en que levantaré a David un renuevo justo». Este texto une levantamiento por Yahweh, vínculo con David, justicia, reinado y rectitud. Zeharja también usa la imagen del renuevo para una figura de restauración y reconstrucción. El renuevo expresa varias cosas a la vez: continuidad con la promesa antigua, origen en una raíz ya elegida, aparente debilidad inicial, crecimiento dado por Yahweh y legitimidad orgánica no inventada. El Mesías no aparece como una figura ajena al árbol del pacto, sino como el brote esperado de un tronco ya prometido. La figura del renuevo confirma, por tanto, que el Mesías es continuidad de la línea davídica, novedad dentro del propósito de Yahweh y rey justo levantado desde una raíz ya elegida. 5. Betlehem y la esperanza davídica. La esperanza mesiánica también se asocia con un lugar concreto. Betlehem. Mica 5:2 dice: «Y tú, Betlehem Efrata, pequeña para estar entre los millares de Yehudá, de ti me saldrá el que será gobernante en Israel». El valor de este verso no está solo en señalar un lugar geográfico, también señala humildad de origen, conexión con David, continuidad con la historia de Yehudá y elección de lo pequeño por parte de Yahweh. Betlehem ya estaba cargada de significado por ser la ciudad de David. La referencia, por tanto, no es casual. El texto vuelve a conectar al futuro gobernante con el eje davídico. Esto enseña que el Mesías esperado no surge como una figura desarraigada. Tiene pueblo, tribu, casa, ciudad y memoria histórica. La esperanza mesiánica sigue siendo histórica y encarnada dentro del relato del pacto. Betlehem no solo marca procedencia geográfica, refuerza la expectativa de un Mesías humilde en su irrupción, davídico en su raíz y gobernante en su destino. 6. ¿Qué significa salidas desde antiguo? Este punto exige cuidado, porque aquí muchos lectores pasan demasiado rápido de una frase del Tanakh a una ontología completa. Mica 5:2 se añade sobre el gobernante futuro que sus salidas son desde antiguo, según las distintas traducciones. Muchos toman esta frase y concluyen: el Mesías vivía personalmente desde la eternidad. Pero esa conclusión no es obligatoria. La frase puede apuntar a varias cosas compatibles con el lenguaje hebreo: la antigüedad del linaje davídico, la antigüedad del decreto mesiánico, la antigüedad de la promesa o un lenguaje de origen venerable o arcaico. Ninguna de esas posibilidades exige por sí sola una biografía prehumana. No puede imponerse directamente a partir de esa sola expresión: vida personal eterna, coeternidad divina o identidad ontológica con Yahweh. Eso excede el texto. Todo esto es coherente con lo ya visto. El Mesías es de una línea histórica concreta, surge de David, viene de Yehudá y nace dentro del pacto. Pero su misión y promesa son antiguas. Eso permite una lectura fuerte, sin necesidad de preexistencia personal demostrada. La expresión salidas desde antiguo debe leerse primero como antigüedad de la promesa, de la raíz davídica o del decreto divino, no como prueba automática de biografía eterna del Mesías. La conclusión del capítulo es clara. El linaje y la procedencia mesiánica no son detalles secundarios, sino parte constitutiva de la identidad del Mesías. La Escritura lo sitúa dentro de una línea concreta: Abraham, Yitzhak, Jacob, Yehudá y David. Además, lo presenta como heredero del pacto real, renuevo justo, gobernante esperado, ligado a Betlehem y portador de una promesa antigua.
Todo esto confirma que el Mesías esperado por Torá y Tanaj no es una figura abstracta ni desligada de la historia. Es una figura humana, histórica, genealógica y pactual, cuya misión viene de antiguo porque el plan de Yahweh es antiguo, no porque eso obligue ya a pensar en una existencia personal eterna. La conclusión sobria es esta. El Mesías debe ser reconocido dentro de la línea elegida del pacto, especialmente en la casa de David, como el renuevo justo y gobernante prometido desde antiguo por Yahweh. Capítulo 6. El Mesías y el Ruaj de Yahweh. 1. El ungido de Yahweh. La palabra Mesías significa, en su sentido básico, ungido. Por eso, antes de discutir títulos altos, gloria o exaltación, debe definirse correctamente qué implica ser el ungido de Yahweh. La unción en la Escritura no describe una esencia divina. Describe un acto de elección, separación e investidura realizado por Yahweh. El ungido no se legitima a sí mismo, no nace con autoridad autónoma y no se unge por propia iniciativa. Yahweh lo elige y lo unge. En la Torá y en el Tanaj, la unción aparece aplicada a Kohanim, reyes y en ciertos contextos a figuras levantadas para tareas especiales. En todos los casos la lógica es la misma. Yahweh designa, aparta, autoriza y respalda. Por eso llamar al Mesías el ungido ya implica una relación estructural. Hay uno que unge y hay uno que es ungido. Teilim 2:2 lo expresa con claridad al hablar de Yahweh y su ungido. Ese paralelo es decisivo. El texto no habla de una sola figura con dos nombres indistintos, sino de Yahweh y su ungido. La relación es inseparable, pero la distinción también. Si el Mesías es el ungido de Yahweh, entonces la primera imagen correcta de él no es la de una deidad autónoma, sino la de una figura investida por Yahweh para cumplir una misión que no nace de sí mismo. El Mesías, en su identidad básica, no es simplemente poderoso o glorioso. Es el ungido de Yahweh, elegido por Yahweh, legitimado por Yahweh, apartado por Yahweh y enviado por Yahweh. La unción ya presupone relación, dependencia y misión. 2. El siervo en quien Yahweh pone su Ruaj. Si la unción define al Mesías como figura elegida, el Ruaj define la fuente de su capacidad y autoridad. Yeshaya 42:1 es uno de los textos más importantes para el estudio del Mesías. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi Ruaj. Aquí el texto concentra el patrón correcto. Mi siervo, mi escogido, yo le sostendré. Tengo contentamiento en él. He puesto sobre él mi Ruaj. Nada en este retrato sugiere autosuficiencia ontológica. Todo subraya elección, sostén, complacencia y don recibido. Que Yahweh ponga su Ruaj sobre él significa al menos tres cosas. El siervo depende de Yahweh. Su misión está autorizada por Yahweh y su capacidad para ejecutarla viene de Yahweh. Esto confirma que el Mesías no debe entenderse primero como una figura autosuficiente, sino como el hombre en quien Yahweh deposita su Ruaj para realizar su obra. Si el texto bíblico central sobre el siervo dice que Yahweh puso su Ruaj sobre él, cualquier lectura posterior que diluya la distinción entre el que da el Ruaj y el que lo recibe tendrá que luchar contra una base textual muy fuerte. El siervo mesiánico es presentado como escogido, sostenido y lleno del Ruaj de Yahweh. Eso favorece una lectura de dependencia y agencia, no de identidad absoluta con Yahweh. 3. Sabiduría, justicia y temor de Yahweh. El Ruaj que viene sobre el Mesías no es un detalle ornamental. Define su carácter, su juicio y su gobierno. Yeshaya 11:1-5 dice: Saldrá una vara del tronco de Yishai, y reposará sobre él el Ruaj de Yahweh, Ruaj de sabiduría y de inteligencia, Ruaj de consejo y de poder, Ruaj de conocimiento y de temor de Yahweh. Este texto merece atención minuciosa. El Mesías recibe, no origina. El pasaje no dice que él sea la fuente del Ruaj, ni que se infunda a sí mismo sabiduría, ni que el temor de Yahweh sea irrelevante. Para él dice que el Ruaj de Yahweh reposa sobre él. El detalle del temor de Yahweh es especialmente importante. El Mesías es descrito como alguien sobre quien reposa Ruaj de temor de Yahweh. Eso significa que su gobierno y su juicio están marcados por reverencia, dependencia y alineación con Yahweh.
Si el Mesías fuera leído de una forma que hiciera irrelevante su relación reverente hacia Yahweh, se violentaría este retrato. El texto añade que no juzgará por la vista ni por el oído, sino con justicia. El Mesías no es solo una figura de poder, sino una figura formada por el Ruaj de Yahweh en sabiduría, rectitud, consejo, justicia y temor reverente. El Mesías, por tanto, no debe imaginarse como un poder abstracto, sino como un hombre sobre quien reposa el Ruaj de Yahweh y cuya misión se caracteriza por sabiduría, justicia, consejo, poder dado y temor de Yahweh. 4. El Mesías no se autoenvía ni se autounge. Este punto debe decirse con total claridad, porque toca el corazón de la cuestión. La lógica textual constante. Yahweh elige, Yahweh envía. Yahweh unge, Yahweh pone su ruaj. Yahweh sostiene y Yahweh exalta. El Mesías no aparece como alguien que se levanta por sí mismo. Aparece como el levantado por Yahweh. Yeshaya 61:1 lo expresa de forma directa. El ruaj de Yahweh está sobre mí, porque me ungió Yahweh. Otra vez aparece la misma estructura. El ruaj está sobre él porque Yahweh lo ungió. Eso elimina la posibilidad de leer al Mesías, en primera instancia, como fuente autosuficiente de su propia misión. Esto importa porque muchas interpretaciones posteriores hablan de él, Mesías, como si ya trajera intrínsecamente todo desde sí mismo, y la unción fuera solo una puesta en escena humana. Pero eso no es lo que dice el texto. El texto presenta una misión real, una unción real, una recepción real del Ruaj y una obediencia real. La lógica es la misma que vimos en Moshe, pero ahora llevada al nivel mesiánico. Yahweh llama, unge y da Ruaj. El enviado ejecuta. La Escritura no presenta al Mesías como alguien que se autoorigina en su misión, sino como el ungido de Yahweh, enviado por Yahweh y sostenido por el Ruaj de Yahweh. 5. Dador y receptor, implicaciones textuales. Aquí aparece una de las implicaciones más importantes del capítulo. En todos los textos clave examinados, la estructura es estable. Yahweh da y el Mesías recibe. Yahweh da el llamado, el trono, la misión, la palabra, la unción, el ruaj y la autoridad. El Mesías recibe el ruaj, la investidura, la palabra, la comisión y el gobierno justo. Si el texto insiste una y otra vez en este patrón, no se puede borrar sin más la distinción entre Yahweh y su Mesías. Una lectura que afirmara que el Mesías es idénticamente Yahweh mismo, y que sin embargo Yahweh se da a sí mismo su propio ruaj, se unge a sí mismo y se sostiene a sí mismo como siervo, necesitaría una base textual extremadamente clara. Eso no es lo que muestran estos pasajes. Este punto no disminuye al Mesías. Al contrario, lo coloca exactamente donde la Escritura lo coloca. Como receptor pleno del favor de Yahweh, portador supremo del Ruaj y agente perfecto de la voluntad divina. Su grandeza no está en independencia de Yahweh. Su grandeza está en ser el ungido supremo de Yahweh. La fórmula clave es esta. El Mesías no es menos grande por recibir de Yahweh. Su grandeza bíblica consiste precisamente en ser aquel a quien Yahweh da sin medida para cumplir su propósito. El patrón textual de dador y receptor favorece una lectura en la que el Mesías es totalmente dependiente de Yahweh, totalmente autorizado por Yahweh, totalmente lleno del ruaj de Yahweh y totalmente distinto de Yahweh como fuente. La conclusión del capítulo es clara. El Mesías, según Torah y Tanaj, no solo pertenece a una línea concreta, ni cumple una función real concreta. También está marcado de forma decisiva por su relación con el ruaj de Yahweh. Los textos examinados muestran que el Mesías es el ungido de Yahweh, el siervo en quien Yahweh pone su ruaj, el hombre sobre quien reposan sabiduría, justicia y temor de Yahweh, el enviado que no se autoorigina ni se autoinviste, y el receptor de la misión, del ruaj y de la autoridad dadas por Yahweh. La conclusión principal es esta. El retrato textual del Mesías favorece una comprensión de dependencia, unción e investidura, no de autosuficiencia ontológica. El Mesías es grande precisamente porque Yahweh lo ha escogido, ungido y llenado con su ruaj. Capítulo 7. Carácter y misión del Mesías. 1. Justicia y verdad. Uno de los rasgos más constantes del Mesías en el Tanaj es que su gobierno
y su misión están marcados por la justicia, no por carisma, fuerza bruta o mera popularidad, sino por rectitud conforme a Yahweh. En Yeshaya 11:3 al 5 lo expresa con claridad: no juzgará según la vista de sus ojos, ni decidirá según lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y decidirá con rectitud por los mansos de la tierra. La justicia será ceñidor de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. El Mesías no aparece aquí como un gobernante impulsivo ni como una figura mística, desligada del mundo, sino como un juez justo, sobrio, recto y alineado con el criterio de Yahweh. Jeremías 23:5 repite el mismo eje, el renuevo. Justo de David reinará como rey, actuará sabiamente y hará juicio y justicia en la tierra. Tehilim 72 insiste en que el rey juzga con justicia, defiende al afligido y libra al necesitado, sin gobernar para su propio engrandecimiento. Por tanto, el Mesías verdadero no puede definirse solo por señales, genealogía o lenguaje alto. Debe reconocerse también por su conformidad práctica con la justicia de Yahweh. El Mesías esperado por el Tanaj es una figura de verdad, rectitud, juicio justo y fidelidad. No puede ser leído correctamente si se separa su autoridad de su justicia. 2. Humildad y mansedumbre. Otro rasgo decisivo del Mesías es que su grandeza no se expresa primero en autoexaltación, sino en humildad. Zacarías 9:9 es central. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno. La combinación es poderosa: rey, justo, salvador y humilde. No hay aquí contradicción, sino corrección del imaginario carnal del poder. El Mesías no es menos rey por ser humilde. Precisamente así se distingue del modelo pagano de dominio. En Yeshaya 42:2 al 3, añade que el siervo no gritará, no alzará su voz, no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humea. El retrato es de mansedumbre, contención y cuidado. Esto corrige dos errores: la expectativa de un Mesías puramente triunfalista, agresivo y político, y la lectura que confunde grandeza con arrogancia. La Escritura insiste en que el ungido de Yahweh será grande, sí, pero no por el camino de la jactancia. Por eso, si alguien se presenta como Mesías, no basta con mirar si tiene poder, si atrae multitudes o si habla con autoridad. También debe examinarse si encarna mansedumbre, sobriedad, compasión y dominio de sí. El carácter mesiánico incluye humildad real. El Mesías no es una figura de autoafirmación violenta, sino un rey y siervo, cuya grandeza está bajo el signo de la mansedumbre. 3. Buenas nuevas a afligidos. La misión del Mesías no se agota en reinar. También incluye anunciar, consolar, sanar y restaurar. Yeshaya 61:1 al 2 es fundamental. El Ruaj de Yahweh está sobre mí, porque me ha ungido Yahweh. Me ha enviado a dar buenas nuevas a los afligidos. Aquí se unen varios elementos ya establecidos: Ruaj, unción, envío y misión. ¿Y cuál es esa misión? Buenas nuevas a los quebrantados, libertad, apertura, consuelo y proclamación del favor de Yahweh. El Mesías no solo gobierna desde arriba, también desciende al dolor del pueblo. Afligidos, quebrantados, cautivos y enlutados. Esto da al retrato mesiánico una densidad pastoral y restauradora muy fuerte. La buena noticia mesiánica no es sentimentalismo. Está ligada a la justicia del reino de Yahweh. Consolar al afligido y defender al pobre forman parte del mismo patrón. El Mesías verdadero no puede ser indiferente al sufrimiento del pueblo. Su misión incluye traer alivio, esperanza, restauración y palabra de favor de parte de Yahweh. La misión mesiánica en el Tanaj incluye buenas nuevas, consuelo, liberación y restauración para los afligidos. No se trata solo de gobierno, se trata también de redención concreta sobre quienes están quebrados. 4. Luz a las naciones. La figura del Mesías en el Tanaj no se agota en Israel, aunque jamás se desprende de Israel. Su misión tiene también una dimensión hacia las naciones. Yeshaya 42:6 dice del siervo: te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Yeshaya 49:6. Lo declara con más fuerza aún: poca cosa es que seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra.
Esto no significa reemplazo de Israel ni disolución del pacto en un universalismo abstracto. Significa que la obra del Mesías, nacida dentro de Israel, tiene un alcance que rebasa las fronteras étnicas y alcanza a los Goyim. El Mesías restaura a Israel, pero no solo a Israel. Trae luz a las naciones, pero sin dejar de estar anclado en la elección de Yahweh sobre su pueblo. Este rasgo impide dos reducciones: un Mesías solo nacionalista y sin alcance universal, y un Mesías universal desligado de Israel. La Escritura une ambas dimensiones. El Mesías esperado por el Tanaj es siervo de restauración para Israel y luz para las naciones. Su misión es universal, pero nace y se ordena desde el pacto con Israel. 5. Restauración de Israel. Aunque el alcance del Mesías llega a las naciones, la restauración de Israel sigue siendo un eje central. Yeshaya 49, 5 al 6 muestra que el siervo es formado para volver a Jacob y reunir a Israel. Yeshaya 11, 11 al 12 incluye en el contexto del retoño de Yishai la reunión de los dispersos y la restauración del pueblo. Yehezkel 37, en el marco del pastor davídico y del pacto de paz, vuelve a colocar en el centro la restauración nacional y espiritual de Israel. Esta restauración no es solo política o territorial. Incluye purificación, nuevo corazón, obediencia, paz, presencia de Yahweh y rectificación del pacto. Por eso, un Mesías que no tenga nada que ver con la restauración de Israel no encajaría con el perfil del Tanaj, pero tampoco encajaría una lectura que reduzca toda su misión a un simple programa nacional y olvide el alcance moral, espiritual y escatológico de esa restauración. La misión del Mesías incluye de manera esencial la restauración de Israel, reunión, purificación, pastoreo, justicia y renovación del pacto. 6. Llamado al arrepentimiento y obediencia. La misión del Mesías no solo trae consuelo y restauración, también implica una confrontación moral. Llama al pueblo a volver a Yahweh. Si el Mesías es portador del Ruaj de Yahweh, no puede separar misericordia, justicia, verdad y obediencia. No viene a relativizar la Torá, sino a restaurar al pueblo en fidelidad a Yahweh. Jeremías 31, 31 al 34 muestra que la esperanza de pacto renovado no elimina la Torá, la interioriza. Torá escrita en el corazón, conocimiento de Yahweh, perdón y relación renovada. Yehezkel 36, 25 al 27 confirma que la renovación incluye limpieza, corazón nuevo, ruaj nuevo y andar en los estatutos de Yahweh. Eso es clave. La restauración mesiánica no es antinomia, no es abolición de la voluntad de Yahweh, es obediencia renovada. Por eso el Mesías no solo sana y consuela, también confronta el pecado, llama a volver, dirige al pueblo hacia la voluntad de Yahweh y encarna obediencia. Un retrato del Mesías que lo presente desligado de la Torá o en contradicción con la voluntad moral de Yahweh no puede sostenerse desde el Tanaj. La misión del Mesías incluye llamar al pueblo a arrepentimiento, fidelidad, obediencia y restauración de la relación con Yahweh. La conclusión del capítulo es clara. El carácter y la misión del Mesías, según Torá y Tanaj, forman un retrato extraordinariamente rico y coherente. El Mesías no es solo rey, ni solo siervo, ni solo profeta. Es una figura en quien convergen justicia y verdad, humildad y mansedumbre, buenas nuevas para los afligidos, luz a las naciones, restauración de Israel y llamado al arrepentimiento y a la obediencia. Esto confirma algo decisivo para todo el estudio. La grandeza del Mesías no se define primero por categorías ontológicas, sino por su conformidad perfecta con la misión y el carácter que Yahweh le asigna. El Mesías esperado por la Escritura es justo, humilde, obediente, restaurador y portador de la luz de Yahweh. Su misión no consiste en desplazar a Yahweh, sino en cumplir su voluntad sobre Israel y las naciones. Capítulo 8. El sufrimiento del siervo y del ungido. 1. Rechazo, desprecio y aflicción. Uno de los datos más incómodos del retrato mesiánico en el Tanaj es que la figura escogida por Yahweh no aparece siempre reconocida, celebrada o aceptada. En varios textos, el justo de Yahweh, el siervo o el ungido, aparece bajo el signo del rechazo. Este patrón no empieza solo en textos mesiánicos explícitos,
Aparece repetidamente en la historia bíblica. Joseph es rechazado por sus hermanos antes de ser exaltado. Moshe es resistido por aquellos a quienes viene a liberar. David, el ungido, es perseguido antes de reinar, y los profetas son enviados y luego despreciados. Esto no prueba por sí solo la identidad del Mesías, pero prepara al lector para aceptar algo fundamental. Ser enviado por Yahweh no garantiza aceptación inmediata por parte del pueblo. Yeshaya 53:3 lo dice de manera directa: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. La fuerza del texto está en que no presenta el sufrimiento como accidente secundario, sino como parte del retrato del siervo. Tehilim 11:11 añade otra línea clave: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Aun si este verso no se limita exclusivamente al Mesías, en su sentido primero, sí establece una lógica teológica central. Lo rechazado por los hombres puede ser precisamente lo exaltado por Yahweh. Esto corrige la lectura superficial según la cual, si alguien es verdaderamente de Yahweh, será reconocido de inmediato, confirmado por todos y aceptado sin conflicto. La Escritura no enseña eso. Con mucha frecuencia enseña lo contrario. El sufrimiento, el rechazo y el desprecio no invalidan automáticamente una figura enviada por Yahweh. En varios textos, forman parte del modo en que Yahweh lleva a cabo su propósito. 2. Yeshaya 52-53 en contexto. Pocos textos son tan decisivos para esta cuestión como Yeshaya 52:13, 53:12. Aquí hay que leer con cuidado, sin arrastrar doctrinas externas, pero tampoco vaciando el texto para evitar sus implicaciones. El pasaje comienza con una combinación impactante. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Pero inmediatamente añade que muchos se asombrarán de él, porque su parecer estará muy desfigurado. Esto destruye la idea de una trayectoria exclusivamente gloriosa en apariencia visible. El siervo será exaltado, pero también profundamente abatido en su experiencia. El capítulo sigue. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, despreciado y desechado. El siervo no aparece como alguien cuya identidad sea obvia para todos. Más bien, su apariencia externa no corresponde a las expectativas humanas de grandeza. El texto añade algo más difícil aún. El sufrimiento del siervo no se describe solo como dolor privado. Se le da un peso representativo, carga enfermedades, lleva dolores, es herido, es molido, y su sufrimiento tiene relación con la paz y la sanidad de otros. Sin entrar todavía en todas las discusiones sobre el alcance expiatorio del pasaje, debe quedar claro algo. El texto no presenta su sufrimiento como mera desgracia sin sentido, sino como parte del propósito de Yahweh. En 53:9 y 53:11 aparece además una línea muy fuerte. No hizo violencia, no hubo engaño en su boca, y el siervo es justo. El sufrimiento no es presentado como castigo por corrupción propia del siervo, tampoco termina en ruina. El capítulo concluye con vindicación. Verá linaje, prolongará días. La voluntad de Yahweh será prosperada en su mano. Verá el fruto y será repartido con los grandes. Eso confirma que el sufrimiento no es la última palabra. Aun si un lector discute si el siervo aquí es Israel corporativo, un remanente, un profeta o una figura mesiánica individual, el capítulo obliga a admitir algo. El plan de Yahweh sí puede incluir el sufrimiento del justo, escogido antes de su exaltación. Yeshaya 52 y 53 rompe definitivamente la idea de que el enviado principal de Yahweh deba manifestarse solo en poder visible, aceptación inmediata y triunfo político sin aflicción. El texto abre espacio para un siervo justo, rechazado, herido y luego vindicado por Yahweh. 3. Tehilim 22 y la figura del justo sufriente. Otro texto fundamental es Tehilim 22. Aquí conviene mantener rigor. El Salmo, en su contexto original, es oración de un justo sufriente. Precisamente por eso se volvió central en la expectativa de una figura justa acosada y finalmente vindicada. El Salmo comienza con una experiencia espiritual extrema. Elohim mío,
¿por qué me has desamparado? Ya desde ahí aparecen angustia, clamor y aparente abandono. Más adelante vienen la burla de los que miran, el movimiento de labios, el meneo de cabeza y el desprecio del entorno. Otra vez, el justo no aparece rodeado de reconocimiento, sino de humillación. El Salmo usa también imágenes intensas de dolor físico y amenaza mortal, huesos descoyuntados, lengua pegada, enemigos como perros, toros y leones, ropa repartida. No es necesario forzar cada detalle como predicción mecánica para reconocer el punto central. El justo de Yahweh puede pasar por una experiencia de sufrimiento extremo, pública y humillante. Como en Yeshaya 53, el Salmo no termina en derrota. Termina en respuesta, alabanza en la congregación, proclamación entre las naciones y memoria futura de la obra de Yahweh. Tehilim 22 aporta otra pieza al patrón. El justo de Yahweh sufre, clama, parece abandonado, es rodeado por enemigos y finalmente es vindicado. Esto hace más difícil sostener una expectativa mesiánica que no tenga lugar para el sufrimiento. El Salmo refuerza la lógica del justo sufriente. Aflicción intensa primero, vindicación después. 4. Zecarías 12 y el traspasado. Este texto debe tratarse con cuidado porque es denso y debatido, pero no debe omitirse. En Zecarías 12:10 aparece la imagen de mirar al que traspasaron y hacer lamentación por él, como por hijo único. Más allá de las discusiones textuales de pronombres y lectura exacta, el pasaje aporta algo importante al cuadro general. Hay herida, hay traspaso, hay duelo profundo. Y ese duelo se vincula con una obra de Yahweh sobre el pueblo. No conviene construir toda una doctrina a partir de las complejidades de este verso aislado, pero sí conviene reconocer que encaja bien dentro del mismo patrón ya visto. El justo herido y rechazado, luego reconocido con llanto y duelo. Zecarías 12 añade, por tanto, otra capa al retrato del enviado de Yahweh. El sufrimiento del justo escogido puede estar ligado a un reconocimiento posterior por parte del pueblo. 5. Daniel 9 y el ungido quitado. Este texto es decisivo porque une ungido y ser quitado dentro de un mismo horizonte profético. En Daniel 9:26 se habla de que, después de cierto periodo, se quitará al ungido, según la forma habitual de traducción. Aquí lo más importante no es entrar todavía en toda la cronología del capítulo, sino registrar el dato textual básico. El ungido puede ser quitado. Eso implica que la figura ungida de Yahweh no queda excluida del sufrimiento, de la violencia o de una interrupción visible de su obra. Este texto armoniza con Yeshaya 53, Tehilim 22 y Zecarías 12. El cuadro que emerge es coherente. La figura escogida por Yahweh puede atravesar rechazo, herida y remoción violenta antes de la consumación final del plan. Esto corrige la lectura que supone que el Mesías, si es verdadero, debe tomar el trono de manera inmediata, derrotar a todos sus enemigos de una sola vez y establecer de entrada el orden final sin atravesar humillación. Daniel 9 no deja intacto ese esquema. La categoría de ungido no excluye ser quitado. Al contrario, Daniel 9 obliga a admitir que el sufrimiento y la remoción violenta del ungido pueden formar parte del desarrollo del plan de Yahweh. 6. ¿Por qué el plan mesiánico no puede reducirse a triunfo político inmediato? Aquí se concentra la síntesis del capítulo. Muchos lectores antiguos y modernos han querido definir al Mesías exclusivamente por cetro, reino, victoria, restauración política y dominio visible e inmediato. Pero esa expectativa es incompleta, porque ignora una gran parte del retrato profético. El Tanaj no obliga a elegir entre un Mesías glorioso y un siervo sufriente. Obliga a mantener ambas líneas, siervo y rey, humillado y exaltado, rechazado y vindicado, herido y establecido. Esto significa que un lector fiel al texto no puede descalificar automáticamente a un candidato mesiánico, solo porque fue rechazado, sufrió, fue humillado, o no instauró todo el reino visible de una vez. Primero debe preguntarse si ese sufrimiento encaja dentro del patrón que ya estaba en las Escrituras. Eso no significa que cualquier sufrimiento convierta a alguien en Mesías. Significa que el sufrimiento no puede usarse como argumento automático en contra.
porque el propio Tanaj ya había dejado lugar para ello. El plan mesiánico del Tanaj es más complejo que una sola fase de victoria política. Incluye rechazo, aflicción, herida, aparente derrota y después vindicación y exaltación. La conclusión del capítulo es clara. La lectura completa del Tanaj obliga a corregir la idea de un Mesías, exclusivamente triunfal desde el primer momento. Junto a los textos de reino, cetro, gloria y dominio, aparecen otros que muestran al siervo o al ungido bajo el signo de desprecio, rechazo, aflicción, herida, traspaso y remoción. Esto no debilita el retrato mesiánico, lo profundiza. El plan de Yahweh para su Mesías no puede reducirse a coronación visible e inmediata. El Tanaj deja espacio real para un Mesías, o siervo justo que sufre, es rechazado y luego es vindicado y exaltado por Yahweh. Capítulo 9. Exaltación, reino y dominio. 1 Daniel 7 y el Hijo de Hombre. Pocos textos del Tanaj han influido tanto en la comprensión del Mesías como Daniel 7, 13 y 14. Allí aparece una figura, descrita como uno como hijo de hombre, que viene con las nubes del cielo, llega ante el anciano de días y recibe dominio, gloria y reino. El pasaje afirma claramente que a esta figura se le da señorío, honor y gobierno, y que los pueblos, naciones y lenguas le sirven. No es un lenguaje menor, es uno de los textos más altos sobre exaltación y autoridad en todo el Tanaj, pero también hay que ser exactos. El texto no dice explícitamente que esta figura sea Yahweh mismo, más bien presenta una distinción clara entre el anciano de días y el hijo de hombre que comparece ante él y recibe de él. Esto es crucial. El texto muestra exaltación altísima, pero dentro de una estructura donde uno da y otro recibe. Esto armoniza con lo ya visto. Yahweh como fuente, el enviado o ungido como receptor de autoridad. La altura del Hijo de Hombre no destruye ese patrón, lo lleva al máximo. Es cierto que Daniel 7 tiene también una dimensión corporativa, porque el contexto habla de los santos del Altísimo. Pero eso no elimina que la visión concentre el reino en una figura representativa. Más bien refuerza el principio de agencia. Una figura puede representar a un colectivo, sin dejar de tener perfil personal y entronizacional. Daniel 7 presenta, por tanto, una figura de rango altísimo, exaltada ante Yahweh y receptora de dominio universal. El texto obliga a reconocer una autoridad mesiánica extraordinaria, pero no obliga por sí solo a borrar la distinción entre Yahweh y el Hijo de Hombre. 2 Tehilim 2 y Tehilim 110. Estos dos salmos son, probablemente, los textos reales más importantes para comprender la exaltación del Mesías. En Tehilim 2 aparecen varios elementos esenciales. Las naciones se rebelan contra Yahweh y su ungido. Yahweh establece a su rey en Sion. El rey es llamado hijo en un sentido especial. Recibe las naciones por herencia y es investido con autoridad de juicio. El salmo no fusiona a Yahweh con su ungido. Habla de Yahweh y su ungido. La relación es de oposición conjunta frente a las naciones, pero no de identidad colapsada. La filiación real, mi hijo eres tú, no debe leerse automáticamente con categorías metafísicas posteriores. En el marco del Tanaj, expresa elección, relación especial, legitimación real y pacto. La autoridad del ungido es inmensa, pero recibida. Pídeme y te daré. Una vez más Yahweh da y el rey mesiánico recibe. Tehilim 110 añade otra dimensión. Dijo Yahweh a mi Adón, siéntate a mi diestra. El dato más importante es la distinción inequívoca entre Yahweh y mi Adón. El Adón, exaltado, no es simplemente Yahweh bajo otro nombre. Es alguien a quien Yahweh exalta. Sentarse a la diestra expresa honor, entronización, autoridad compartida en el gobierno y victoria sobre enemigos. No exige automáticamente identidad ontológica con Yahweh. El Salmo añade además una dimensión sacerdotal. Cohen para siempre según el orden de Malquitzedek. Eso expande aún más la singularidad del Mesías. Tehilim 2 y Tehilim 110 juntos establecen que el Mesías es rey, es hijo en sentido real pactual, recibe naciones, es entronizado por Yahweh y se sienta en posición suprema de honor y autoridad. La exaltación es máxima, pero sigue siendo dada por Yahweh.
3. El rey humilde y victorioso. El Tanaj no presenta dos Mesías distintos, uno humilde y otro glorioso. Presenta una sola figura, con un perfil complejo. Zecarías 9:9 muestra que el rey viene justo, salvador y humilde, montado sobre un asno. Esto corrige la expectativa de un rey solo majestuoso en apariencia externa. Pero Zecarías no termina ahí. El mismo contexto sigue hacia juicio sobre enemigos, paz, dominio y liberación. Humildad y victoria no se excluyen. El error común ha sido leer humildad como debilidad o victoria como cancelación de la humildad. El retrato profético no va por ahí. El Mesías es humilde en su modo, pero victorioso en el plan de Yahweh. El verdadero rey mesiánico no copia el poder pagano. Su triunfo no nace de arrogancia, sino de su fidelidad al propósito de Yahweh. 4. Reino, juicio y restauración. La exaltación del Mesías no es decorativa. Está orientada a una obra concreta: juzgar, restaurar, reunir, pastorear y establecer justicia. Yeshaya 11 presenta al retoño de Yishai como juez justo que hiere con la vara de su boca, trae paz y participa en la restauración del pueblo. Tehilim 72 describe al rey justo que libra al necesitado, defiende al pobre y trae paz. Daniel 2:44 y 7:14 muestran un reino dado por Elohim que no será destruido. Quebrantará otros reinos y tendrá alcance duradero. Yehezkel 37 une restauración, reunificación de Israel, purificación, pacto de paz y el gobierno del siervo davídico. Esto significa que el Mesías no es solo una figura de contemplación teológica, es rey en función de justicia, juicio, restauración y consumación del propósito de Yahweh. La exaltación del Mesías se entiende correctamente solo si se ve unida a su misión: traer el gobierno justo de Yahweh sobre Israel y, en extensión, sobre las naciones. 5. Exaltación dada por Yahweh. Este punto debe repetirse porque es una de las llaves del estudio entero. En todos los textos altos que hemos visto, el Mesías no se autoentroniza, no se autootorga reino, no se autodiviniza y no reclama independencia. Más bien Yahweh lo establece, lo unge, le da trono, le da reino, le da naciones, lo pone a su diestra y le da dominio. En Daniel 7, el Hijo de Hombre recibe dominio. En Tehilim 2, Yahweh pone a su rey en Sion. En Tehilim 110, Yahweh dice: siéntate a mi diestra. Esto protege contra dos distorsiones: pensar que el Mesías es solo un hombre sin rango supremo, o pensar que, por tener rango supremo, deja de ser receptor y pasa a ser la misma fuente. El texto no obliga a ninguna de esas simplificaciones. La fórmula clave es esta: la exaltación del Mesías es real, altísima y universal. Precisamente por eso debe afirmarse con igual fuerza que esa exaltación le es dada por Yahweh. El rango del Mesías no nace de autoexistencia independiente, nace del acto soberano de Yahweh que lo exalta. 6. Reino mesiánico y soberanía de Yahweh. Este último punto es fundamental para mantener todo en equilibrio. La Escritura no presenta el reino del Mesías como rival del reino de Yahweh, sino como su expresión histórica, pactual y delegada. En los textos reales y proféticos, el rey mesiánico gobierna porque Yahweh lo pone, en nombre de Yahweh y bajo el propósito de Yahweh. Aunque el Mesías reciba honra, trono y dominio, el foco último no deja de ser Yahweh. El reino mesiánico no desplaza la soberanía divina, la ejecuta. Esto corrige un error frecuente: pensar que si el Mesías gobierna con tanta altura, entonces debe ser otra fuente divina. La Escritura muestra otra posibilidad. Yahweh puede establecer un gobierno mesiánico de alcance inmenso, sin por ello dejar de ser Él el soberano absoluto. El reino del Mesías debe leerse como reino dado, delegado y subordinado a la soberanía de Yahweh, no como competencia contra ella. La conclusión del capítulo es clara. El Tanaj no solo deja lugar para un Mesías sufriente, también deja lugar para un Mesías exaltado, entronizado, glorificado, investido de juicio y con dominio amplio sobre pueblos y naciones. Textos como Daniel 7, Tehilim 2 y Tehilim 110 exigen reconocer que la figura mesiánica ocupa un rango extraordinariamente alto dentro del plan de Yahweh. Pero esos mismos textos mantienen una estructura constante. Yahweh da, el Mesías recibe, Yahweh exalta,
El Mesías es exaltado. La conclusión principal es esta: la exaltación del Mesías es real, suprema y decisiva para la restauración final, pero no elimina la distinción entre Yahweh como fuente soberana y el Mesías como rey investido por él. Capítulo 10. Las señales de la era mesiánica. 1. Sanidad y restauración. Uno de los rasgos más visibles de la era mesiánica en los profetas es la restauración. Esa restauración no es solo política. Incluye cuerpo, tierra, comunidad, pacto y relación con Yahweh. Yeshaya 35:4-6 es fundamental. Yahweh viene a salvar. Se abren los ojos de los ciegos, se abren los oídos de los sordos, el cojo salta y la lengua del mudo canta. La señal no es solo un prodigio aislado, es reversión del quebranto. La era de salvación trae sanidad donde había ruina. La sanidad en este contexto no debe leerse únicamente como milagro espectacular individual. Funciona como signo del reinado restaurador de Yahweh. Lo roto empieza a recomponerse, lo impedido empieza a ser liberado y lo seco empieza a recibir vida. El mismo capítulo habla además de aguas en el desierto, torrentes en la soledad, camino santo y retorno de los redimidos. Esto muestra que la sanidad física y la restauración de la tierra forman parte del mismo cuadro. Una señal central de la obra mesiánica es, por tanto, la restauración integral, sanidad, liberación, renovación de la tierra y retorno del pueblo. La era mesiánica no puede reducirse a coronación institucional. Debe traer vida donde había ruina. 2. Buenas nuevas. La era mesiánica también se reconoce por la proclamación de buenas nuevas. Esto ya se había mencionado en el capítulo anterior, pero aquí debe tratarse como señal distintiva. Yeshaya 61:1-2 declara: Yahweh me ungió, me envió a dar buenas nuevas a los afligidos, a vendar a los quebrantados, a pregonar libertad y a consolar. Aquí vuelven a unirse varios elementos ya establecidos. Ruach, unción, envío y misión. No se trata de optimismo genérico ni de un mensaje abstracto. La buena nueva mesiánica consiste en que Yahweh interviene, que hay liberación, que hay favor, que hay restauración para los quebrantados y que el cautiverio no tiene la última palabra. Esto muestra que el Mesías no es solo ejecutor de juicio, también es anunciador de esperanza. Su palabra no es mera condena, sino proclamación del favor de Yahweh para los que vuelven y para los que esperan. La proclamación de buenas nuevas a los afligidos es una señal clara de la era mesiánica. Donde el Mesías actúa conforme al diseño de Yahweh, aparece una palabra de esperanza, liberación y consuelo. 3. Reunión de dispersos. La restauración del pueblo disperso ocupa un lugar central en la esperanza mesiánica. No es un detalle periférico, es parte esencial del cuadro profético. Yeshaya 11:11-12, en el contexto del retoño de Yishai, muestra a Yahweh extendiendo su mano para recobrar al remanente, juntando a los desterrados de Israel y reuniendo a los esparcidos de Yehudá. Yehezkel 37, con la visión de los huesos secos y la reunificación de los palos, apunta a restauración nacional, reunificación del pueblo y gobierno del siervo davídico. Yeshaya 49 añade que el siervo no solo tiene misión para las naciones, sino también para levantar las tribus de Jacob y hacer volver a Israel. No se puede definir al Mesías bíblico sin incluir la restauración de Israel. Eso no significa nacionalismo carnal, pero sí que el Mesías está ligado al cumplimiento de las promesas del pacto sobre el pueblo. Una señal central de la obra mesiánica es, por tanto, la reunión y restauración del pueblo disperso de Yahweh. La misión del Mesías no puede desligarse de Israel. 4. Nuevo corazón y obediencia. La era mesiánica no se reconoce solo por señales visibles externas, también se reconoce por una transformación profunda del pueblo en relación con Yahweh. Yirmeyá 31:31-34 promete un pacto renovado, Torah puesta en el interior, escritura en el corazón, conocimiento de Yahweh y perdón. Esto no es abolición de Torah, es internalización de la Torah. Yehezkel 36:25-27 lo expresa de forma todavía más directa. Agua limpia, limpieza, corazón nuevo, Ruach nuevo y Yahweh poniendo su Ruach para que el pueblo ande en sus estatutos. Esto corrige una visión superficial del Mesías basada solo en milagros, poder o señales visibles.
La era mesiánica también se reconoce por renovación interior, purificación, fidelidad, obediencia y alineación del pueblo con la voluntad de Yahweh. Si una propuesta mesiánica separa al pueblo de la obediencia a Yahweh, relativiza la voluntad de Yahweh o presenta la restauración como ajena a la fidelidad del pacto, entonces no encaja con el retrato profético. La transformación interior del pueblo hacia la obediencia es una señal central de la obra mesiánica. La restauración del Mesías no es solo exterior, es también moral, espiritual y pactual. 5. ¿Qué señales son centrales y cuáles son inferidas? Aquí conviene hacer una distinción importante. No todas las expectativas mesiánicas tienen el mismo peso textual. Algunas son centrales y directas, otras son inferidas, desarrolladas o secundarias. Las señales centrales son las afirmadas repetidamente y con claridad por los textos proféticos. Entre ellas están la justicia y el juicio recto, la presencia del Ruaj de Yahweh, las buenas nuevas a los afligidos, la restauración y sanidad, la reunión de dispersos, la purificación y el nuevo corazón, la restauración del pueblo, la exaltación del rey davídico y el sometimiento de enemigos al gobierno de Yahweh. Hay otras expectativas que pueden surgir de la combinación de varios textos, pero deben tratarse con más cautela. El orden exacto de todos los eventos, si todo ocurre en una sola fase visible, si algunas líneas proféticas describen el mismo momento o varias etapas, o cómo se distribuyen el sufrimiento y la gloria en el tiempo. Esto importa, porque muchos exigen como condición absoluta una lectura demasiado cerrada de cómo debía verse el plan completo, cuando el propio Tanaj distribuye elementos del retrato mesiánico en varios registros. Rey, siervo, pastor, hijo de hombre, renuevo, ungido, quitado, restaurador y juez. El lector disciplinado debe distinguir lo que el texto afirma con claridad de lo que solo se deduce con menor fuerza. No todas las señales tienen el mismo peso. El estudio del Mesías debe sostenerse primero en los ejes centrales, claramente afirmados, y no en construcciones excesivamente rígidas sobre detalles inferidos. 6. ¿Cómo reconocer la obra mesiánica sin imponer dogmas? Este punto cierra la parte 2 y funciona como puente hacia lo que vendrá después. No se debe reconocer o rechazar al Mesías a partir de un solo verso aislado, una expectativa política parcial, una fórmula teológica posterior o una lectura ya cerrada del desenlace total. La obra mesiánica debe examinarse a la luz del conjunto de señales que el Tanaj presenta: linaje correcto, unción y ruaj de Yahweh, justicia y verdad, humildad, palabra de consuelo, restauración, reunión de Israel, llamado al arrepentimiento, posibilidad de rechazo y sufrimiento, y posterior exaltación por Yahweh. Esto evita dos errores: aceptar cualquier figura carismática porque hace señales, y rechazar al candidato correcto porque no encajó en una expectativa política demasiado estrecha. La pauta correcta no es preguntar primero, ¿encaja con mi esquema?, sino, ¿encaja con el retrato completo que Torá y Tanaj dan del Mesías? Reconocer la obra mesiánica exige una lectura amplia, disciplinada y no dogmática del Tanaj. Solo así se evita tanto la credulidad como el rechazo injustificado. La conclusión del capítulo es clara. Las señales de la era mesiánica no se reducen a una sola manifestación de poder. El Tanaj presenta un cuadro más amplio y más profundo. La obra del Mesías se reconoce por sanidad y restauración, buenas nuevas para los afligidos, reunión de los dispersos, nuevo corazón y obediencia, renovación del pueblo y del pacto, y manifestación del gobierno justo de Yahweh. Esto significa que la era mesiánica no puede definirse solo por dominio, visible ni solo por milagros aislados. Debe leerse como una obra de restauración integral bajo la autoridad de Yahweh. La conclusión principal de este capítulo es esta: las señales mesiánicas, según el Tanaj, son restauradoras, pactuales, morales, nacionales y universales a la vez. Por eso reconocer al Mesías requiere mirar el cuadro completo y no solo una expectativa parcial. Continúa escuchando el siguiente video, en el cual comenzaremos con Parte 3: Preexistencia en lenguaje hebreo. El estudio completo
y mucho más contenido lo puedes encontrar en nuestra página web, www.unsolopueblo.org.